¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Todo muy bien, Juan Manuel Astorga. ¿Cómo estás tú? Eso es lo que a mí me importa, me preocupa, me quita el sueño. ¿Cómo estás? Te quita el sueño como el que yo no tengo. Exacto, como en solidaridad a ti, decido dormir poco para estar en Estoy, la misma tónica esta semana. estoy en la etapa de los calambres. ¿Te has fijado? Cuando el cuerpo está cansado, empieza como que va por distintas etapas, ya, así, Oh. previo a la autopsia, voy en la etapa de los calambres. Se ha poco, se ha dormido poco. Sí, Sí, ayer el festival terminó evidentemente mucho más temprano que la primera noche, sí. pero cuando uno se levanta temprano, digamos que de todas formas pesa, pero ayer el festival terminó más temprano y fue una noche extraordinaria. Ya a ver si en un ratito más comentamos los Pet Shop Boys, porque estuvo de verdad espectacular. Pero tenemos un tema que es bien interesante para que le contemos a nuestros auditores. Sí, durante este fin de semana, Juan Manuel, se entregaron los premios BAFTA, el Oscar británico, que además es parte de los premios que se sacan, que se ponen en el pizarrón para analizar las estadísticas sobre qué películas tienen más posibilidades de ganar el Oscar, que se entregan a mediados de marzo, y probablemente si hubiera sido una ceremonia normal nos habríamos enfocado en eso, en que la película Una batalla tras otra de Leonardo DiCaprio se consolida como la absoluta favorita para llevarse mejor película en los Oscar estadounidenses después de haberlo hecho también en los BAFTA, pero hubo otro evento que ha generado mucha polémica y mucha discusión en el Reino Unido, pero también se ha tomado varios portales internacionales, que ocurrió durante esa ceremonia, y es que en un momento hay dos actores que son parte del elenco de la película Pecadores, que está nominada a múltiples premios Oscar y estaba nominada también a múltiples BAFTA, ambos actores afroamericanos. Están presentando un premio y se escucha muy fuertemente desde el público que alguien grita lo peor que le podrías gritar a una persona negra. Una palabra con N que es muy muy fuerte en inglés, que sobre todo emitida por una persona que no es de esa misma raza, es el peor insulto que le podrías decir a una persona afroamericana o afrobritánica, en este caso porque había un actor que era del Reino Unido. Los dos actores se quedan como para adentro y deciden seguir adelante con la presentación del premio que estaban teniendo. La persona que gritó ese insulto es un activista escocés que se llama John Davidson y que tiene síndrome de Tourette severo. Eh, una de las cosas que uno aprende a través de este tipo de casos es que de las personas que están diagnosticadas con Tourette, solo el 10 al 15% tienen esta visión más estereotipada, justamente lo que significa que es emitir insultos y palabras incorrectas de manera incontrolable en momentos absolutamente poco adecuados. Y él justamente cae dentro de ese espectro entre el 10 y el 15%. ¿Y por qué tenían a una persona con Tourette en el público en medio de la entrega de los premios BAFTA? Y es porque él era objeto de una película. Una película que de hecho se termina llevando mejor actor, una película biográfica sobre él que se llama justamente I Swear, un juego de palabras entre yo juro y yo garabateo, que en inglés significan exactamente lo mismo, que cuentan justamente su vida en su juventud, cuando él ya era objeto de una serie de documentales en el Reino Unido, tratando de concientizar en los años 90, fines de los 80 y comienzos de los 90, sobre una enfermedad del cual en ese entonces se tenía poquísima claridad, poquísimo conocimiento, y por ende simplemente él era considerado una suerte de paria social debido a que no podía controlarse de emitir insultos gravísimos a cualquier persona que se le cruzara por delante. Y se había invitado a esta ceremonia y se le había advertido a la gente del público: ojo, tenemos a una persona que tiene síndrome de Tourette, queremos generar conciencia justamente respecto a esto, así que puede ser que durante la noche ustedes escuchen exabruptos o derechamente insultos que podrían ser incómodos, agradecemos su comprensión. Hasta ese entonces toda la gente estaba en ánimo de: hoy qué bueno que podemos generar un poquito más de conciencia sobre esta enfermedad y sobre la condición que vive esta persona, pero luego viene el incidente racista en específico y ahí es donde la cuestión se complica porque se inició un fuerte debate en la comunidad del mundo del cine y también de redes sociales sobre si es que el síndrome de Tourette, y esto obviamente tiene mucho de desconocimiento, justifica o explica siquiera que una persona emita un insulto racista de ese calibre. Porque una cosa es emitir insultos, no los llamó ni feos, ni tontos, ni otras palabras incluso insultos fuertes cuestionando la capacidad cognitiva o algún aspecto físico de ellos, sino que derechamente emitió un insulto racista. Y algunos apuntaban a que ninguna condición puede explicar que alguien haya elegido ese insulto en ese momento para dirigirse a dos personas afroamericanas. El punto es que
han salido muchas personas a defender al activista. No a defender, pero sí a tratar de explicar, incluyendo la Asociación de Síndrome de Tourette en el Reino Unido e incluso la estadounidense, asegurando que efectivamente el síndrome de Tourette lo que hace es que una persona se sienta incapacitada de guardarse el peor comentario que podría hacer frente a una situación social. Y eso puede implicar incluso un insulto racista. Es decir, es como que se venga un insulto intrusivo a tu cabeza, o sea, un pensamiento intrusivo a tu cabeza y te diga, ¿sabes qué? Bajo ningún punto de vista yo podría decir esta palabra. Sería lejos lo peor que podría decir en esta situación. E inmediatamente abre la boca y emite y comienza a decirlo. Pero hay personas que no han aceptado las explicaciones y las disculpas que se han emitido posteriormente, incluyendo el actor ganador del Oscar, Jamie Foxx, que apuntó y dijo que alguien que dice esa palabra es porque en el fondo la piensa en su foro interno, y en este caso él tenía una condición que la hizo verbalizarla, pero que es imposible que si es que no la pensara, la hubiera emitido en ese tipo de contextos. Después de ese momento, el presentador de la ceremonia, el legendario actor británico Alan Cumming, da un agradecimiento a la gente, dice, gracias, yo sé que escucharon un insulto muy fuerte hace un ratito, les queremos recordar que tenemos una persona con síndrome de Tourette en la audiencia, queremos agradecer a todos el haber mantenido la compostura, el generar conciencia respecto a esta enfermedad, sobre todo cuando es algo que puede llegar a pasar en la vida cotidiana de esta persona. Las disculpas no fueron para absolutamente nada suficientes, porque hubo un pequeño problema, que es que los BAFTA no se emiten en vivo, se emiten con delay. La BBC, la televisión pública británica, emite la ceremonia 2 horas después de que se entrega de manera privada. Entonces uno dice, este momento se podría haber editado, mas no. Apareció en la transmisión oficial, se escucha, sí dicen que alcanzaron a sacar otros insultos que esta activista emitió durante la ceremonia, obviamente después en el proceso de montaje, pero no sacaron este momento. Entonces, primero, hay diversos actores y personas incluso involucradas a la película que se vio afectada, que es esta película Pecadores, que apuntaron a que la BBC perfectamente podría haber editado este insulto, entendiendo además lo feo que es que se diga en público frente a una persona afroamericana, y que además no había ninguna advertencia en la transmisión de que iba a escucharse justamente este epíteto en voz alta saliendo desde el público. Los actores involucrados después emitieron breves declaraciones en una fiesta asegurando que hicieron la pega que tenían que hacer, es decir, presentar el premio, pero que después de esto ni los BAFTA ni la BBC se les acercaron a pedirles por último algún tipo de disculpas, no por que haya que criticar o atacar específicamente a la persona que emitió el epíteto, pero sí ellos se vieron expuestos a este insulto de manera súper públicamente. Y pasaron hasta 24 horas antes que tanto los premios como la cadena británica emitieran un comunicado en donde aseguraran que si bien había una persona con una condición que no podía controlar en el público, que sí pedían disculpas respecto a cómo habían manejado la situación en específico. El activista en cuestión también, John Davidson, entregó también una declaración en donde dijo que después justamente de haber emitido este comentario y entendiendo que había enrarecido el ambiente, él eligió retirarse voluntariamente del recinto. Pero se ha generado una discusión en redes sociales durante las últimas 24 horas respecto a si una condición tan seria como el síndrome de Tourette, que hemos visto a personas también públicas lidiar con ello. Viene un cantante a Lollapalooza que se llama Lewis Capaldi, que ha tenido que lidiar con esto y de hecho retirarse de los escenarios momentáneamente. Ha sido un tema bien complejo para él, digamos. Sí, no, porque pues, efectivamente él también tiene este tipo de tics que apenas puede controlar. No tan fuerte como la de este activista, pero sí tics que son muy visibles sobre el escenario y se ha tenido que retirar, de hecho, de algunos momentos de la vida pública a propósito de esto. Pero se ha generado una discusión sobre si esto eventualmente puede explicar que alguien emita epítetos racistas. El problema para, yo creo que la comunidad internacional de entender lo que se le pasó por la cabeza o cómo funciona esta condición, es que esta película se estrenó solo en el Reino Unido y muy poco en Estados Unidos. Es una película como muy bien específica de la idiosincrasia del Reino Unido. De hecho, en Chile no se ha estrenado, no tiene fecha de estreno y si me apuras yo te diría que es una película que va a llegar directo al streaming en algún momento. No va a tener un paso por las salas de cine, pero se ha empezado a viralizar una escena de la película. Una escena de la película en donde justamente esta persona tiene que ir a prestar juramento en un juicio y obviamente no logra terminar el juramento antes de empezar a insultar al juez. Empezar a insultar al juez, a decir como de manera incontrolable que no va a decir la verdad, que bajo ningún punto de vista va a declarar. Y es ahí su abogado el que empieza a explicarle la condición al juez de este activista. Y en la explicación, para ejemplificarla, dice: yo soy negro
y créame que he recibido cada insulto racial posible por parte de mi cliente durante las últimas semanas. Y dice, y yo entiendo que es algo que no puede controlar. Y por algo sigo trabajando con él porque estoy convencido de que no es un racista, pero créame que he escuchado todas las variaciones posibles habidas y por haber de la palabra con N dirigidas hacia mi persona por parte de esta persona durante las últimas semanas. Entonces, sí, al parecer es algo que puede pasar. Es un pensamiento intrusivo que eventualmente una persona sin ser racista podría verbalizar si es que tiene síndrome de Tourette, lo cual no significa que no fue un momento extremadamente incómodo y sobre todo que los actores que fueron víctimas justamente de este insulto todavía siguen un poquito en shock. Es bien interesante, además, como pone en un dilema un medio de comunicación, ¿no? Sí, pues. O sea, eso entre otras cosas. Buena historia. Oye, Matías, antes que se nos vaya este bloque, bueno, comentaba al comienzo, ¿no? La presentación de los Pet Shop Boys, ¿no? Este dúo británico, el más premiado en la historia de la música, que además de estar en el libro de Record Guinness, digamos, por lo que ellos han conseguido. Y que yo decía, bueno, habrá que esperar un poquitito, como sentarse a ser bien preciso para saber exactamente en qué lugar de la historia uno puede ubicar en la historia del Festival de Viña la presentación de los Pet Shop Boys, pero sin duda que se inscribe dentro de los shows más importantes en los 66 años de historia del festival, lo que pasó ayer. Yo coincido absolutamente con que incluso podríamos estar hablando de top 10 perfectamente, ¿no? De ahí cuando uno pone los nombres en el listado y empieza a decir como quién entra, quién sale, como que podríamos entrar a debatir, pero si tú me apuras, yo también digo que debería ser dentro de los 10 más importantes de la historia del festival por la trayectoria de la banda, por el momento en el cual llegan súper vigentes todavía, sacando nueva música, sacando nuevos discos que son súper elogiados y por, como tú mencionabas, por traer una gira que es visualmente impactante, no solo por la calidad de sonido, sino que también por el aspecto visual. Entonces coincido absolutamente con que ayer se hizo un pedacito de historia del Festival de Viña y podremos ya a medida que pase el tiempo empezar a sopesar en qué lugar se ubica dentro de los shows más importantes de la historia del festival. Para empezar, si es que reducimos incluso más el universo y lo llevamos solo a los anglos, yo creo que estamos hablando top 5, top 3 justamente de los shows anglos más importantes que han pasado por la Quinta Vergara. Claro, yo sé que bueno, es parte, digamos, de como ya a estas alturas de la cultura medio festivalera, ¿no? Que los medios de comunicación, especialmente televisivos, que no tienen el festival, salgan a cuestionar y es como ya parte de la rutina, ¿no? Así como no, y el clásico cuestionamiento es no es tan vigente, no han tenido grandes éxitos en los últimos años. Esa es como la típica, ¿no? Pero estamos hablando de una banda que sigue siendo, que sí, no solamente sigue estando muy vigente, que sigue siendo cabeza de cartel en prácticamente todos los festivales en los que se presenta a nivel internacional, sino que en estricto rigor estamos hablando de una banda que, digamos, dejó a lo largo de su historia en el camino un reguero de éxito muy importante y buena parte, o sea, dejaron fuera montones de canciones que fueron parte también de su legado, y no porque hayan decidido tocar canciones de su último disco, no. Todas las canciones que tocaron anoche, todas las canciones eran conocidas y aún así tuvieron que dejar fuera un montón de otras canciones que también son importantes de su discografía. Suenan increíbles, siguen sonando increíbles, y con una puesta en escena más que no habíamos visto nunca. Tuvieron que modificar la Quinta Vergara para poder desplegar las pantallas, y eso que la Quinta Vergara está, digamos, rodeada de pantalla para que el espectáculo se viera tal cual como ellos lo hacen en su gira a nivel internacional. Y con una, si se quiere, simpleza desde el punto de vista de la parafernalia, por decirlo así, a la que uno está acostumbrado de otras bandas con mucho músico. Aquí teníamos muy pocos músicos en escena, porque es fundamentalmente un sonido muy de características electrónicas, pero todos los detalles muy bien cuidados, incluso quienes se subían al escenario a hacer las modificaciones, a sacar algunos elementos y agregar otros, estaban muy bien caracterizados, entonces formaban parte, por decirlo así, también del espectáculo, pero por sobre todo la Quinta Vergara, que se vino abajo cantando todas las canciones de los Pet Shop Boys. De verdad que fue un momento bien emocionante, fue muy emocionante ver al público presente en la Quinta Vergara, que fue a ver a uno de las bandas, digamos, de habla inglesa más importante de la historia. No, sin duda, y además con un show y un sonido impecable, de esas noches que vamos a estar recordando durante mucho tiempo del Festival de Viña. Sí, definitivamente. Ya pues, Mati, un abrazo. Hablamos, Juan Manuel, que estés bien. 7:44 minutos.